Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, el versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor aquí está recomendándonos que la palabra del Señor debemos enseñarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me parece que no solamente la palabra del Señor es la que debemos enseñar a nuestros hijos, sino aún las cosas triviales de la vida. Por ejemplo, todo tiene su base bíblica, pero en una forma sencilla, el Señor nos habla acerca de la gratitud. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo o en todo, bueno, regular, difícil, como sea, pero debemos dar gracias a Dios en todas las cosas. Leí la historia de un hombre que iba por un campo con su compañero de trabajo. Todavía el sol no había salido bien, estaba en penumbra, cuando uno de ellos, cristiano, iba hablándole al otro del Señor, y de pronto se tropezó y se cayó, y con un palo que había en el piso se sacó un ojo. El hombre colocó su mano sobre su ojo, sobre ese dolor terrible, se arrancó el palo que le quedó ahí metido y decía: gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Entonces le dice el otro: usted está loco, definitivamente usted está loco. ¿Cómo se le ocurre, después de lo que le acaba de pasar, darle gracias a Dios? Y le dice él: claro que le doy gracias a Dios, porque si eso hubiera sido una horqueta, me saca los dos, pero solamente uno, todavía me queda uno bueno. Y es de esa manera en que nosotros debemos aprender a dar gracias y darle gracias a Dios por todo. Job dijo: ¿daremos gracias a Dios únicamente por lo bueno? Por lo malo no. Y también hay que hacerlo. La experiencia que vivió Job fue una experiencia sencillamente extraordinaria, porque fue allí donde él pudo conocer a Dios. Había oído hablar de Dios, sabía quién era Dios, pero no lo había conocido personalmente. Y esa situación lo llevó a conocerlo, un motivo para dar gracias a Dios. Su fidelidad fue premiada cuando tuvo el doble de lo que tenía antes. Entonces, la Biblia nos dice que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y nosotros sabemos por experiencia propia, cuando un niño da las gracias por cualquier cosa, por un pequeño detalle, por un favor que le hicieron, en fin, por lo que sea, da las gracias, entonces sabemos que quizá eso no se lo han enseñado en casa, no le han dicho que tiene que dar gracias, pero él ve cuando el papá le da las gracias a la mamá porque le sirve los alimentos, porque le entrega la ropa arreglada, o ella le da gracias a él cuando él le da el dinero para que compre el mercado. En fin, hay muchas maneras en que nuestros hijos aprenden de los padres lo que nosotros podemos hacer. Recuerdo de un padre que tenía una pequeña empresa y él en todas las navidades pues le daba su ancheta navideña a sus trabajadores y ahí él extendía todo lo que iba a dar en la cama y luego empezaba a hacer los pequeños grupitos para
este para tal, este para tal. Y él invitaba a sus hijos a que le ayudaran con eso. Muchos años después, la esposa de uno de esos niños le contaba al papá del niño que él hacía exactamente lo mismo cuando iba a compartir las anchetas. Y era que él en la cama extendía todo y empezaba a hacer los montoncitos para darle a las personas a las que iba a bendecir. Y él le decía a su esposa, esto lo aprendí de mi papá. Y ojalá nosotros podamos dejar esa muestra de gratitud por cualquier cosa, que llegaron a usted a venderle algo y usted lo compra y lo paga, pero le dice a la persona que está vendiendo gracias. Quizá el niño diga, pero ¿por qué gracias y lo está pagando? O usted mismo puede decir, pero ¿por qué tengo que dar gracias si estoy pagando lo que estoy comprando? No, hay que dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Y en eso nos distinguimos como buenos cristianos, porque por todo lo que llega a nuestra vida estamos dando gracias. Gracias. El Señor Jesucristo, allá en un momento demasiado importante, le dice al Padre, gracias Padre, porque me has oído, aunque sé que siempre me oyes. Y luego se dirige a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. O sea, es del mismo Rey de Reyes que estamos oyendo cómo Él le da gracias al Padre. Ahora, si Él nos da esa enseñanza tan tremenda, ¿por qué no aprenderla nosotros también y ponerla en práctica para que nuestros hijos y aún nuestros nietos aprendan? Yo recuerdo que a veces por las buenas en casa uno no decía gracias y la mamá le decía a uno, ¿cómo es que se dice? No, sencillamente pues uno se acordaba y si no le entendían bien lo que decía, no le oí, o es que quiere que le voltee el mascadero para el otro lado. ¿Por qué? Porque fueron personas que sabían lo que era la gratitud. Muchos de nuestros padres vivieron niñez de escasez, de dificultad, y por eso cada vez que recibían algo, aprendieron a las malas a decir gracias. Y nosotros estamos recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, donde debemos estar agradecidos por todo lo que nuestro buen Dios nos da, por el sol que sale, el aire que corre, la lluvia que cae, por todo debemos dar gracias a Dios. Termino con una pregunta. ¿Por qué no tiene usted que darle gracias a Dios? ¿Hay algo por lo que no tenga que hacerlo? Oremos. Padre bueno, muchas gracias, porque nos estás enseñando la gratitud. Ayúdanos a honrarte con esa palabra y bendecir a los que están cerca de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.